En el corazón de Egipto, a orillas del Mediterráneo, nació una ciudad destinada a convertirse en faro de conocimiento: Alejandría. Fundada en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, esta metrópolis pronto se transformó en un puente entre Oriente y Occidente. Aquí, en una ciudad donde convivían griegos, egipcios, judíos y romanos, el poder de las ideas superaba las fronteras. ¿Qué pasaría si todo el conocimiento del mundo pudiera reunirse en un solo lugar? Tras la muerte de Alejandro, su sucesor en Egipto, Ptolomeo I, concibió un sueño audaz: una biblioteca que guardara todos los textos escritos por la humanidad. No sería solo un archivo, sino un templo dedicado al saber. La Biblioteca de Alejandría comenzó a erigirse en el barrio real, cerca del palacio. Un lugar de columnas infinitas, salas de estudio y depósitos, capaces de albergar cientos de miles de rollos de papiro. La ley era clara: todo barco que atracara debía entregar sus manuscritos para ser copiados por escribas. El original quedaba en la biblioteca y la copia era devuelta. Así, Alejandría se convertía en el imán cultural del mundo antiguo. Aquí trabajaban sabios de todas partes: matemáticos, astrónomos, médicos y poetas. Nombres como Euclides, Eratóstenes o Arquímedes resonaban en sus pasillos. Era un lugar donde la curiosidad era religión. Eratóstenes, bibliotecario de Alejandría, calculó con sorprendente precisión la circunferencia de la Tierra usando solo la sombra de 2 obeliscos. ¿Cómo es posible que hace más de 2000 años ya supieran que el mundo era redondo? Pero la biblioteca no era solo un archivo, era un espacio de choque cultural. Allí convivían las historias de Homero, las escrituras hebreas, los saberes de la India, la medicina de Egipto y los mapas de Persia. Sin embargo, en un mundo marcado por guerras y ambiciones, ¿podría sobrevivir un lugar tan frágil, dependiente de la paz y la tolerancia? La Biblioteca de Alejandría nació como un sueño de inmortalidad. Pero todo sueño corre el riesgo de desvanecerse, y lo que vendría después pondría a prueba la resistencia del conocimiento mismo. Porque lo que se construyó para durar eternamente, pronto se vería amenazado por el fuego y la furia de los hombres. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. El corazón del conocimiento del mundo antiguo. A comienzos del siglo III a.C., la Biblioteca de Alejandría alcanzaba un esplendor jamás visto. Se decía que albergaba más de 400.000 manuscritos, y algunos relatos afirman que pudo llegar hasta los 700.000. Entre sus paredes se guardaban textos de astronomía babilónica, poesía griega, tratados de medicina egipcia y cálculos matemáticos de la India. Era, en esencia, la primera gran enciclopedia de la humanidad. Los sabios de Alejandría no solo copiaban y almacenaban, debatían, cuestionaban y en ocasiones se contradecían, porque en el choque de ideas nacía la chispa del verdadero conocimiento. Caravanas de papiros llegaban desde Siria, manuscritos de filosofía desde Atenas, textos budistas desde la India y hasta mapas procedentes de tierras lejanas más allá del Nilo. Alejandría se convirtió en el centro del planeta conocido. Pero lo más fascinante no eran los textos famosos, sino los que hoy ni siquiera conocemos: historias, ciencias y secretos perdidos en el tiempo. ¿Cuántas respuestas a nuestros enigmas actuales se ocultaban allí? Desde este lugar los astrónomos mapearon el firmamento con una precisión que tardaríamos siglos en igualar. Muchos llegaron a sospechar que hasta se guardaban planos de máquinas que parecían imposibles para su época. Fue aquí donde Euclides estableció los fundamentos de la geometría, principios tan sólidos que aún hoy, más de 2000 años después, se enseñan en nuestras escuelas. Los médicos de Alejandría diseccionaban cuerpos y registraban enfermedades, avanzando en conocimientos que después se perderían por siglos. Imaginen lo que podría haber sido la medicina moderna si aquel saber hubiera sobrevivido. La biblioteca no era solo un edificio, sino un símbolo, un recordatorio de que la humanidad podía aspirar a lo infinito, buscando las respuestas en la palabra escrita. Pero el esplendor siempre atrae la envidia y el poder.
porque cuanto más brillante es una llama, más sombras genera a su alrededor. Y muy pronto, las guerras del Mediterráneo llamarían a las puertas de Alejandría, con consecuencias que nadie podía imaginar. El fuego de César. En el año 48 a.C., la ciudad vivió un momento decisivo. Julio César, perseguido por los enemigos del Senado romano, llegó a Egipto buscando refugio y apoyo político. Fue aquí donde Julio conoció a Cleopatra, la última reina de Egipto. Una alianza nacía, pero también un conflicto que pondría en riesgo al corazón cultural del mundo. El palacio se convirtió en un campo de batalla. César, rodeado y en desventaja, tomó una decisión desesperada e incendiar las naves en el puerto para frenar al enemigo. Pero el fuego no se quedó en los barcos. El viento, traicionero, llevó las llamas hasta los almacenes repletos de papiros, donde se guardaban copias y manuscritos destinados a la biblioteca. Se dice que miles de manuscritos fueron devorados aquella noche por el incendio. Con cada chispa desaparecían siglos de historia, ciencia y filosofía. Para César fue una táctica militar necesaria. Para la humanidad, un desastre irreparable. ¿Podía un solo instante de guerra borrar lo que generaciones enteras habían construido? Cuando el humo se disipó, Alejandría despertó con una herida profunda. Y aunque algunos afirman que la biblioteca principal sobrevivió, el eco de esa tragedia nunca dejó de resonar. Algunos cronistas aseguraron que solo se perdieron depósitos cercanos, otros que la biblioteca entera ardió. La verdad se diluye en el tiempo, como las cenizas de los pergaminos perdidos. Lo cierto es que desde aquel incendio, la biblioteca de Alejandría nunca volvió a ser la misma. La grandeza intacta había sufrido su primera grieta mortal. Y lo más inquietante es que aquel no sería el único golpe. Lo que empezó como una chispa accidental se repetiría una y otra vez, hasta borrar casi todo rastro de su existencia. Porque la biblioteca que sobrevivió a César aún tendría que enfrentar nuevos enemigos. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Renacer entre cenizas. Tras el incendio provocado durante la campaña de Julio César, Alejandría no se rindió. El conocimiento, como la hierba que brota entre las ruinas, encontró la forma de sobrevivir. Copistas, filósofos y maestros reunieron lo que quedaba. Algunos documentos se recuperaron, otros se reescribieron desde la memoria. ¿Cuántos saberes resucitaron y cuántos se perdieron para siempre? Muchos creen que la biblioteca no era un único edificio, sino un sistema. El Serapeum, santuario dedicado a Serapis, funcionaba como una extensión sagrada y depósito alterno de manuscritos. A pesar de los daños, el espíritu del Museion, la institución principal, siguió latiendo. Nuevos sabios se unieron y antiguos textos volvieron a circular. Alejandría aún era el faro del saber. En estos años, se revisaron obras de Hiparco, se estudiaron mapas egipcios antiguos y se recopilaron tratados orientales. Se buscaba no solo salvar el pasado, sino crear el futuro. El flujo de textos nunca se detuvo. Comerciantes e intelectuales seguían enviando manuscritos, confiando en que Alejandría era aún el lugar donde el conocimiento encontraba hogar. Pero los tiempos estaban cambiando. Las tensiones políticas dentro de Egipto y las presiones del mundo romano empezaban a afectar su estabilidad. La biblioteca ya no vivía su época dorada, pero tampoco había muerto. Se reorganizaron colecciones, se construyeron salas adicionales y se copiaron textos fundamentales. Algunos dicen que se creó un catálogo de más de 120 rollos solo para indexar los demás. Sin embargo, toda reconstrucción tiene límites. No todo podía reemplazarse, y no todos apoyaban el renacimiento de este santuario intelectual. Nuevos rumores de intolerancia comenzaban a crecer. La biblioteca de Alejandría había resistido su primera gran herida, pero entre las paredes restauradas se escondía un presentimiento, el de un segundo golpe, quizá más devastador que el primero. Porque la amenaza que se acercaba no venía solo con espadas, sino también con nuevas creencias, fanatismos y luchas por el alma del conocimiento.
Filosofía bajo tensión. A comienzos del siglo I después de Cristo, Alejandría era un mosaico de creencias. Judíos, griegos, egipcios y romanos compartían las calles, pero no siempre las ideas. La biblioteca seguía siendo el pulmón intelectual del Mediterráneo, pero por primera vez empezaba a sentir el peso del recelo y la sospecha. El Imperio Romano, ahora dueño de Egipto, observaba con cautela a los pensadores alejandrinos. Sabían que las ideas podían unir o desafiar al poder. Muchos estudiosos seguían defendiendo la ciencia y la observación del mundo, pero otros comenzaban a cuestionar si ciertos conocimientos debían compartirse o silenciarse. El choque entre fe, razón y poder político empezaba a dividir las mentes. ¿Puede el conocimiento sobrevivir cuando se convierte en un terreno de disputa ideológica? En medio de esta tensión surgieron figuras brillantes, como Filón, quien intentó unir filosofía griega y tradición judía, un puente intelectual en tiempos de muros. La biblioteca no discriminaba saberes, traducía textos hebreos al griego, preservaba himnos egipcios y recopilaba tratados médicos de distintas culturas. La diversidad era su esencia y su riesgo. Pero fuera de sus muros, crecían las voces que veían peligro en tanta mezcla de ideas. Algunos comenzaban a pensar que ciertos libros debían prohibirse o desaparecer. La biblioteca sobrevivía, sí, pero ya no era intocable. Las disputas religiosas y políticas empezaban a penetrar en sus cimientos, invisibles, pero reales. El conocimiento había resistido al fuego de César, pero ahora enfrentaba otro enemigo, la intolerancia. Y las batallas más peligrosas siempre empiezan en silencio. Porque pronto surgiría una figura que encendería un nuevo conflicto, una mujer tan brillante como polémica, cuyo destino marcaría el principio del fin. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Hipatía, la última luz. A finales del siglo IV después de Cristo, cuando muchos creían que la biblioteca era apenas una sombra de lo que fue, surgió una figura que devolvería brillo a sus pasillos. Hipatía. Hija del matemático Teón, Hipatía no solo dominaba la astronomía, la geometría y la filosofía, enseñaba con voz clara y mirada valiente, atrayendo discípulos de África, Asia y Europa. Muchos venían a estudiar con ella porque la consideraban el último gran faro del pensamiento alejandrino. Algunos la llamaban la guardiana del legado de Platón y Euclides. En una época donde el Imperio Romano Oriental abrazaba con fuerza el cristianismo, ella enseñaba ciencia, lógica y pensamiento crítico. Nunca atacó ninguna fe, pero no renunció a la razón. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su influencia. Cirilo, obispo de Alejandría, temía que su fama y sus ideas pusieran en duda el dominio religioso que buscaba consolidar. En aquel tiempo, las tensiones entre cristianos, judíos y paganos crecían como brasas bajo la arena. E Hipatía, sin quererlo, se encontraba en medio del fuego. Su sabiduría no conocía muros. Hablaba con gobernantes, maestros, astrónomos, artesanos y alumnos por igual. Para muchos, ella era el alma que mantenía viva la llama del conocimiento alejandrino. Durante su época, se rescataron obras matemáticas, se corrigieron errores antiguos y se preservaron textos que, sin su existencia, se habrían desvanecido por completo. Pero cuanto más brillaba la inteligencia de Hipatía, más se oscurecían las miradas de quienes no toleraban su independencia. La biblioteca aún respiraba, pero el aire se llenaba de peligro, porque la luz del conocimiento puede inspirar o desatar el miedo de quienes no la entienden. Y muy pronto, el destino de Hipatía encendería una llama que marcaría el principio del fin. Lo que estaba por ocurrir no solo cambiaría su vida, sino el futuro de todo lo que la biblioteca representaba.
El silencio de Hipatía. El inicio del siglo V después de Cristo marcó un cambio irreversible. La ciudad que antes respiraba ideas comenzó a respirar miedo, y en el centro de todo estaba Hipatía. Para algunos líderes religiosos, su voz no era una fuente de luz, sino una amenaza. Una mujer que enseñaba ciencia, filosofía y tolerancia podía, según ellos, desafiar el orden divino. Los rumores crecían. La acusaban de brujería, de hechicería, de influir en las decisiones del prefecto Orestes. Ninguna acusación tenía pruebas, pero el miedo rara vez las necesita. Ajena al odio que germinaba, continuaba compartiendo conocimiento. Jamás atacó una creencia, jamás impuso sus ideas, solo enseñaba a pensar. Alejandría, la ciudad donde se mezclaban culturas y saberes, comenzaba a dividirse, y cuando la razón se fractura, la violencia encuentra grietas por donde entrar. Fue un día cualquiera, hasta que dejó de serlo. Se dirigía a enseñar como siempre, pero el sendero estaba marcado por quienes ya no querían conocimiento, sino silencio. Ella no corrió, no suplicó, no acusó. Fue arrastrada por fanáticos cegados por un fervor que confundía fe con destrucción. Lo que sucedió después no solo apagó una voz, sino que marcó un punto de quiebre. La muerte de Hipatía no fue el fin de una mujer, sino el principio del final de un mundo. Porque tras su silencio, el siguiente objetivo sería aquello que había protegido toda su vida, el legado escrito de la humanidad. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Cenizas sobre el Serapeum. La muerte de Hipatia no solo estremeció a quienes la conocieron, fue una señal oscura de que el pensamiento libre ya no era bienvenido y que lo que ella protegía corría peligro inminente. Sus discípulos intentaron salvar textos, herramientas, fragmentos de conocimiento, pero ya no era tiempo de preservar, sino de esconder. Aunque la biblioteca original había sufrido golpes antes, el Serapeum resistía como un último puerto para manuscritos, copias y anotaciones de siglos. Pero los ojos que antes admiraban, ahora observaban con sospecha. Algunos sabios y maestros, anónimos para la historia, se arriesgaron a esconder pergaminos. ¿Cuántos salvaron? ¿Cuántos se perdieron entre arena y miedo? El fervor religioso se transformó en herramienta de poder. Y cuando la fe se impone como arma, los muros del saber se vuelven presa fácil. La destrucción llegó envuelta en cantos. El Serapeum, símbolo de la herencia cultural alejandrina, se convirtió en escenario de fanatismo y fuego. No era solo un edificio el que ardía, eran siglos de pensamiento, debates, traducciones, anotaciones de genios cuyo nombre nunca conoceremos. ¿Cuántas obras únicas quedaron reducidas a ceniza en cuestión de horas? ¿Cuántos descubrimientos se esfumaron sin dejar rastro? El caos no distinguía entre culpables e inocentes. A quien llevaba pergaminos lo tachaban de brujo, hereje o traidor. La sabiduría se convirtió en delito. Las brasas quedaron como cicatrices. Ya nadie podía engañarse. Lo que un día fue el corazón del conocimiento del mundo se estaba apagando, y no habría marcha atrás. Pero las llamas de Alejandría no eran las últimas. Aún quedaba polvo por levantar, y una destrucción final que borraría incluso el recuerdo. El último soplo del polvo. Tras la caída del Serapeum, Alejandría se convirtió en una ciudad que recordaba su grandeza como quien recuerda un sueño, con nostalgia, con vergüenza, con silencio. El conocimiento perdió sus guardianes o se ocultó en rincones invisibles. Algunos rollos sobrevivieron escondidos en casas, templos menores o manos furtivas. En Constantinopla, en Antioquía, en Atenas, el mundo seguía cambiando. El centro cultural que una vez fue Alejandría ya no marcaba el pulso del pensamiento.
La herencia alejandrina no murió de golpe, se fragmentó, se dispersó, se refugió en copistas anónimos que quizá nunca supieron que estaban salvando tesoros. Algunas obras viajaron hacia monasterios en Siria, Armenia o Etiopía, otras hacia Persia y más tarde al mundo islámico, que irónicamente rescataría parte de lo perdido. Las autoridades de la ciudad cambiaban, pero el olvido se profundizaba. La idea de una biblioteca universal comenzó a parecer un mito más que un recuerdo. El paso del tiempo se llevó nombres, fechas, inventarios, autores conocidos solo por una cita perdida. El viento se volvió el guardián del vacío. Lo más doloroso no es lo que sabemos que se perdió, sino lo que nunca sabremos que existió. ¿Cuántos descubrimientos se adelantaron siglos y desaparecieron sin dejar huella? Al excavar en las arenas de Alejandría, algunos creen escuchar susurros de papiros carbonizados. Pero el silencio pesa más que cualquier hallazgo. Aunque la biblioteca ya no respira, sus ecos viajan en cada traducción, en cada ciencia renacida siglos después. Pero la herida permanece abierta, porque la historia aún guarda la pregunta más inquietante: ¿cuánto del mundo moderno habría cambiado si esas páginas hubieran sobrevivido? Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Lo que el fuego no pudo borrar. La biblioteca de Alejandría desapareció físicamente, pero su sombra sigue proyectándose sobre nosotros, porque lo que se perdió allí no fueron solo pergaminos, fue la posibilidad de otro mundo. Siglos más tarde, en Bagdad, Damasco y Córdoba, los sabios del mundo islámico recuperarían fragmentos alejandrinos. Tradujeron a Euclides, Galeno, Arquímedes y Ptolomeo, devolviendo al mundo destellos de una luz casi extinguida. En la Edad Media, el eco alejandrino sobrevivió en copias dispersas, en notas marginales, en traducciones latinas sin autor conocido. Era el legado de una biblioteca que, aunque muerta, se negaba a desaparecer del todo. Hoy, los descendientes de aquellas ideas están repartidos en universidades, archivos digitales y museos. Y en Alejandría, una nueva biblioteca se alza como homenaje y como deuda. Pero por cada obra rescatada, hay miles que se perdieron sin nombre. Tratados de medicina, mapas del mundo, dramas teatrales, preguntas filosóficas, poemas, experimentos. ¿Y si contenían respuestas que aún buscamos? Imaginemos por un instante que la biblioteca no hubiese ardido, ni sido saqueada, ni abandonada. ¿Habríamos llegado antes a la imprenta? ¿A la electricidad? ¿A los viajes oceánicos? ¿Al conocimiento del ADN? Cada pérdida de conocimiento es un futuro que se desvanece. Y quizás, sin saberlo, habitamos un planeta que podría haber sido diferente si aquellas páginas hubieran sobrevivido. A veces, la historia no desaparece, se entierra. Y el silencio no es olvido, sino un recordatorio de lo que aún no hemos redescubierto. Porque el conocimiento, como el fuego, puede renacer de una chispa. Y basta un hallazgo, una traducción olvidada, un fragmento desenterrado para encender de nuevo la llama. Tal vez nunca sepamos todo lo que se perdió, pero sí podemos decidir qué estamos dispuestos a proteger hoy. La Biblioteca de Alejandría no murió solo por el fuego, sino porque demasiados dejaron de defenderla. Y ahora, la pregunta es nuestra. ¿Estamos cuidando lo que el futuro lamentará haber perdido? Si este contenido te gustó y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido.